Bueno, antes que nada, agradecemos su participación en esta sesión que nos convoca nuevamente la Red contra la Violencia de Género en las Instituciones de Educación Superior, Reconstruir, para precisamente establecer un diálogo a partir de la obra de la doctora Guiomar Rovira. Hoy estoy aquí con Josefina para compartir y celebrar el libro de Guiomar Rovira, Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas. Y antes de iniciar formalmente queremos presentarnos. Josefina Hernández Telles es una mujer de convicción por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Su pasión ha sido trabajar desde diversas trincheras por una calidad de vida de ella y sus congéneres. Por ello, ha combinado desde su egreso de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, la divulgación periodística con su formación posterior en la maestría y doctorado en Ciencias de la Comunicación, que le permitieron convertirse en docente e investigadora. Después de escribir textos periodísticos por 3 décadas, dedicarse a la enseñanza universitaria por el mismo tiempo y explorar temas de investigación desde una mirada feminista, está hoy aquí para reflexionar con Guiomar y conmigo sobre los caminos y las alternativas a que nos lleva la visibilización y denuncia de las mujeres sobre aquello que ya no es posible callar y tampoco aceptar tanta violencia dentro de casa, fuera de ella y en muchos ámbitos en los que hemos y estamos incursionando. Entonces, bueno, es la presentación de Josefina. Adelante, José. Pues buen día a todas. Bienvenida, Guiomar, por compartirnos, por traernos este trabajo. Gracias a Claudia Ramos, quien hoy está al frente de la red Reconstruir las universidades contra las violencias de género. Igualmente a nuestra querida Elizabeth Cervantes, que siempre está aquí acompañándonos, coacheándonos después de toda esa experiencia larga y ese camino en el organizarnos, ¿no? Y creo que de eso vamos a hablar hoy con Guiomar. La idea, pues, era, ¿quiénes están aquí presentando este libro de esta mujer tan talentosa, tan visionaria de sistematizar toda esta movilización? Bien, pues pasamos a nuestra querida Quetzalí Bautista. Ella es antropóloga feminista y su principal interés ha sido siempre tender esos puentes entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de sociedades igualitarias en las que existe un respeto a la diversidad. Como docente, como investigadora y como integrante de consejos de participación ciudadana, ha reflexionado y escrito sobre las prácticas y las manifestaciones de la violencia en ámbitos universitarios, así como acciones colectivas para denunciar y exigir justicia ante la violencia feminicida en Puebla, ¿no? Y sabemos que esto no nada más es en Puebla, sino que recorre todo el país. Así que el día de hoy se encuentra en este espacio de diálogo para intercambiar ideas sobre las estrategias políticas que diversas mujeres han y siguen desplegando para visibilizar, para enfrentar, para resistir y para exigir justicia ante la violencia sexual que sigue trastocando las vidas de multitudes de mujeres. Y en ese sentido, pues la vida de todas nosotras. Así que esa es Quetzalí. Muchas gracias, José. Pues sí, es importante seguir generando estos espacios de diálogo a partir de estos intereses y preocupaciones, ¿no? que nos unen. Ahora me gustaría presentar una semblanza de nuestra invitada. Guiomar Rovira actualmente es profesora de la Universidad de Girona
Guiomar se ha interesado en el análisis de temas sobre movimientos sociales y comunicación, feminismos y redes transnacionales, los cuales ha investigado desde su formación como doctora en ciencias sociales en el área de comunicación y política. Guiomar es originaria de Barcelona, pero vivió durante 28 años en nuestro país, siendo profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco del 2008 al 2021. Su colaboración en esta casa de estudios fue en la licenciatura en Comunicación Social y en la maestría en Comunicación y Política. También ha ejercido el periodismo, dando coberturas a movimientos sociales como el encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. Y también es autora de libros tales como Zapata Vive, que fue publicado en 1994 y ahora tiene una reedición en 2024. Mujeres de Maíz en 1997, Zapatistas sin Frontera en el 2009, Activismo en Red y Multitudes Conectadas en 2017, y el texto que nos convoca el día de hoy a este diálogo, Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas. De igual forma, en este sentido, ha publicado artículos y ensayos académicos con estas temáticas que han sido su interés. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los datos que podemos mencionar en estos momentos de nuestra invitada. Y bueno, pues ahora estaríamos dando paso a la presentación de algunos elementos que tienen que ver con el texto que nos comparte Yomar. Adelante, José. Yomar, pues tu libro, todo este trabajo que has hecho, pues está organizado en 7 capítulos. Y un poco, pues me gustaría enumerarlos para después dar paso a esta reflexión a la que nos has convocado de alguna manera. No se trata solamente de esa sistematización fría, sino todo lo que dejas destilar y que nos interpela, por supuesto, para repensar, para reflexionar qué es lo que sigue. O sea, este intersticio que se abre, como muchos otros, con las redes digitales, hasta dónde tienen alcance. Y bueno, pues un poco esto, ¿no? Cuando tú en la introducción hablas de la violencia sexual, vas completa. Ay, Dios, ya se nos fue Yoma en su imagen, pero no importa. Y después en el capítulo 1, ella nos habla de cómo se rompe el silencio en el acto de habla y la amistad política. El capítulo 2, multitudes conectadas y feminismos transnacionales, también justamente hace un recorrido bien interesante sobre cómo va surgiendo toda esta ola de respuesta ante la violencia y hasta ante estos nuevos canales digitales. En el capítulo 3, y esa parte ya te demandaré algunas dudas, Femitax y acción directa digital, ¿no? Entonces, justo ahí, pues nos llevas, nos hablas sobre cómo este lenguaje, eh, diríamos actual, lo digital, ya no estamos en una nueva era digital, ¿no? O sea, eso de nueva ya quedó vieja, pero bueno, en fin. En el capítulo 4 hablas ya de un hashtag que es el mundo, el Me Too. El capítulo 5, el Me Too mexicano, activismo afectivo. Y ese es el capítulo que realmente nos mueve principalmente, por supuesto. Y estoy haciendo esta lectura para que quienes aún no tienen el libro, bueno, pues tengan la oportunidad de saber más o menos por dónde va tejido este trabajo de Guiomar. El capítulo 6, el Me Too en Francia, de Strauss-Kahn a Balance, Tom Pork y Me Too Incest. Entonces, bueno, este capítulo de alguna manera retoma un punto de quiebre en esta movilización y yo diría hasta la diferenciación
entre lo que va a ser el movimiento latinoamericano, el movimiento europeo. Pero bueno, el capítulo 7, las iniciadoras de constelaciones del Me Too, y hablas ahí ese recorrido como histórico, a ver de dónde va y cómo va, y qué papel jugaron los medios y las periodistas. Y en el último, que ya es no propiamente capítulo, sino que tú lo diríamos, es un capítulo de cierre, de conclusiones, hablas de la política prefigurativa contra la restauración misógina. Entonces, este es un contenido que me he tomado la libertad de leérselos. Para quienes no lo tienen, seguro ya todas corrieron a buscar o a pedir este libro, pero pues vamos a ir un poco reflexionando con Yomar y esperamos que nos responda a todo esto que nos, por supuesto, nos ha tocado que vivir, pero también nos ha tocado emocionalmente y también nos hace reflexionar hacia dónde va y finalmente qué significa el hecho de que podamos, que estas redes tengan esa parte virtuosa y luminosa para hablar, para denunciar, para decir somos y estamos, pero de pronto el peso del poder patriarcal siempre voltea, diríamos, en el plato. Pero bueno, a ver, Charlie, te doy la palabra para que comentemos este diálogo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que a partir de estos diferentes temas que han estado, que nos acaba de comentar José respecto a la integración de este libro, de esta publicación, me parece importante como empezar a generar la reflexión vinculando las temáticas que tienen que ver con en qué escenario es ubicado también este texto, este movimiento que está relacionado precisamente con esta era digital y que también se asocia con los feminismos, esta cuarta ola del feminismo de la cual nos habla la autora y donde también se dan estas acciones colectivas a partir del uso de las redes digitales, de estas plataformas. Y en ese sentido, algo que de una u de otra manera para mí se volvió como un elemento importante de dialogar con Yomar en este espacio, es la visibilización que aparece a lo largo de este texto en términos de la movilización en los contextos universitarios, en estos ámbitos educativos donde no solo en nuestro país, sino también en otros escenarios ha sido precisamente la movilización de mujeres que han vivido violencia sexual, hostigamiento y acoso, y que en estos términos a mí me gustaría como comenzar este diálogo preguntando, una vez que tú haces como todo este recorrido, haces esta investigación, ¿cuál ha sido el impacto que tú podrías estar leyendo que el Me Too tuvo en los ámbitos universitarios? Si ves ahí contrastes en términos de lo que acontece en países como México y América Latina y otros escenarios, ¿no? Ahí pensando como en el contexto en China, el contexto en España, estos contextos en la India, ¿no? En Irán, o sea, ahí en estos términos, para iniciar este diálogo me gustaría que pudieras precisamente comentarnos, ¿no? En términos generales, este impacto del Me Too en las universidades, en estos contrastes en términos de latitudes. Bueno, antes que nada, es un gusto enorme estar con ustedes. Muchísimas gracias a esta red Reconstruir. Es un verdadero gusto y honor estar con ustedes. Gracias a mis comentadoras, a Josefina, Quetzal, pero a todas las que están aquí.
y sobre todo a Carmen de la Pesa, mi maestra y amiga queridísima de la UAM Xochimilco, a Guadalupe Huacus, que no está en este momento, pero a la que también quiero mucho, y a todas ustedes. Bueno, gracias por las preguntas, por la lectura atenta, por esta oportunidad de explicarles. Yo analizo un poco el Me Too en diversos contextos en el mundo, como un estallido de la factibilidad del eco, ¿no? Entonces, es muy importante para mí dejar claro, y creo que en el libro es lo que intento hacer, explicar que el hashtag MeToo como tal no puede entenderse, y sus efectos tampoco pueden explicarse fuera de esta ola de movilizaciones feministas que yo llamo las multitudes conectadas feministas, ¿no? Este momento en que en muchos lugares del mundo irrumpen en las calles y en las redes simultáneamente muchísimas mujeres, jóvenes, personas que se identifican pues o que rompen con los binarismos de géneros, lo que sea, pero muchísima movilización feminista que toma las calles de una manera intempestiva y que toma también los discursos, los medios, rompe los silencios en esta potencia que generan las redes digitales de comunicación no autorizada, digamos, ¿no? Sin pasar por filtros de autorización, sin pasar por los filtros mediáticos, sin mediación alguna, ¿no? En esta comunicación de una a la otra. Entonces, lo que vemos un poquito es que en estas conversaciones, justamente a partir sobre todo de 2015, que ya tenemos la mitad de la humanidad que tiene conexiones digitales para bien y para mal, con los distintos sesgos que puede haber por país, por continente, por género, por raza, por clase, ¿no? Pero sí se dan muchas conversaciones inesperadas y se convierten en muchos casos en ágoras para muchas mujeres para contar sus propias experiencias. Estas propias experiencias generan una politización feminista que lleva a salir a las calles, sobre todo con un hashtag muy importante que es Ni Una Menos, en Argentina en 2015, en junio de 2015, que además es un hashtag y una movilización que se viraliza por toda América Latina y también por Europa, ¿no? Entonces ahí lo que vemos, y ese hashtag es contra los feminicidios. Lo que vemos es que conforme estas conversaciones entre mujeres van cobrando fuerza y se van politizando, digamos, hay una feministización de las conversaciones mismas, van apareciendo nuevas formas de acción y de denuncia, ¿no? Y nuevos hashtags también que convocan a hablar de la violencia sexual, ¿no? O sea, el feminicidio no es nada más feminicidio, sino que se va construyendo en esta especie de pedagogía de una a la otra, una pedagogía informal entre amigas, entre jóvenes, con memes, con todo tipo de discursos, con todo tipo de estrategias de compartir información, pues se produce esta toma de conciencia feminista y se va construyendo digamos, un marco de sentido que permite hablar que el feminicidio es el final de una cadena de violencias que puede empezar con el noviazgo, algo que ya el feminismo tiene muy claro, pero que, digamos, muchas mujeres y jóvenes aprenden en esa interacción entre ellas. Hay un hashtag muy importante antes del Me Too, que es el Mi Primer Acoso, donde también las mujeres empiezan a expresar sus primeros acosos y en México, por ejemplo, ese hashtag aparece a la vez que es convocada una marcha contra los feminicidios el 24 de abril de 2016, ¿no? O sea, que es el momento en que, digamos, estalla la primavera violeta mexicana, ¿no? Esta multitud conectada que ya no parará de aparecer en las calles en México. Entonces, todo esto hace que en un momento dado, en 2017, cuando se genera este primer tuit del Me Too en Hollywood, por Alyssa Milano, una actriz en ese contexto de las denuncias de Harvey Weinstein, encuentre un eco, ¿no? Encuentre esta factibilidad del eco, esa posibilidad de que las mujeres y muchas mujeres en el mundo pues contesten y digan algo muy importante como uno de los principales hashtags que apareció en España, que es el Yo sí te creo, ¿no? En el contexto además en España de la violación tumultuaria de una joven en Pamplona, ¿no? La conocida manada, ¿no? La sentencia de la manada que no reconocía que eso fuera violación a pesar de lo que la chica había denunciado. Entonces,
esta factibilidad del eco hace que el hashtag se viralice y se vuelva un instrumento, una forma de lucha compartida en muchos lugares del mundo y que se especialice en distintos espacios. O sea, digamos, en cada lugar del mundo y en cada contexto concreto, pues el Me Too sirve para distintas cosas, ¿no? Y entonces, pues lo que vemos es que en poco tiempo ha habido más de 90 países, más de, no sé, de muchísimas formas de apropiación del hashtag, de traducción, de implementación del hashtag. En el contexto universitario como tal, no he analizado específicamente de qué manera el Me Too es muy efectivo o poco efectivo, ¿no? Pero lo que es evidente es que en México sí es muy, muy relevante. El Me Too aparece en el contexto mexicano, pues especializándose por gremio, empezando por los escritores, después por por periodistas, y así va creciendo en función de distintos lugares de trabajo, y después salta evidentemente a los centros de educación, y después incluso del Me Too, ese Me Too se prolonga, ¿no? Se prolonga en los tendederos, en los espacios de denuncia de la violencia sexual, en las tomas de facultades y en todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, digamos que el repertorio de protesta del hashtag luego es capaz de saltar y convertirse en otras formas de denuncia y en otras formas de lucha dentro de los mismos espacios universitarios, ¿no? Que ya, digamos, han aprendido o han decidido ya no callar las violencias y las agresiones sexuales dentro de los espacios de estudio. Entonces, claro, en China, por ejemplo, también, ahora que lo decías, me iba pensando y digo, también es muy importante en los espacios universitarios, o sea, en cada lugar es muy distinto. Aquí en España, en los espacios universitarios ha habido Me Too, pero no tanto. A mí me ha sorprendido mucho de qué manera, y justo como comentaba Josefina, quizá con el capítulo de Francia, nos damos cuenta de qué diferencias ha habido entre cómo se ha tomado el Me Too en los espacios en América, en Estados Unidos y en América Latina, ¿no? Cómo ha sido apropiado de distintas formas en cada lugar. Y sí, sin embargo, hay un antes y después del Me Too, porque otra de las cosas importantes es que el Me Too no es nada más un hashtag y una denuncia que se hace en redes sociales, sino es todo un cambio de sensibilidad frente a la violencia sexual, ¿no? Que hace posible el hecho mismo de romper el silencio y de esa factibilidad del eco, ¿no? Esa posibilidad de encontrar esa amistad política que hace que entre nosotras, entre mujeres, digamos, yo sí te creo, Me Too, ¿no? Entonces, esa empatía y esa capacidad de acoger el daño, de mostrarlo y de colectivizarlo. No sé si te Yomar, contesté. Yomar, digo, no sé, ¿qué tal? ¿Quieres decir algo a lo que te decía o te respondió Yomar? ¿O puedo intervenir? Adelante, adelante, José, igual, más adelante. Comenta, Perdón, adelante. perdón. Yomar, justamente en esto que hay frases clave dentro de la titulación de los capítulos, y justo uno de ellos es la amistad política entre mujeres, por supuesto. ¿Cómo se da y cómo surge de manera espontánea, por decirlo de alguna manera, entre muchas y diversas mujeres de ámbitos, dándose credibilidad, dándose soporte, dándose apoyo? Pero también es cierto que en el feminismo se ha analizado mucho la amistad entre las mujeres. Y como yo decía, bueno, esta parte de las redes sociales, que estamos yo creo que ante un fenómeno que las redes sociales mismas, controladas, lideradas y con contenidos preponderantemente heteropatriarcales, pues no se esperaba, ¿no? Fue algo que para todo puede ser, y lo sabemos, una de ellas es el comercio sexual, pero no para la movilización política, y sin embargo se dio. Pero también esa amistad política puede ser, y tú cómo la ves, justo desde el feminismo y su análisis, puede perdurar, puede ser posible, pese a que lo vimos, sobre todo en el caso México, como mujeres mismas desacreditan, sobre todo a raíz del suicidio de este señor de Botellita de Jerez,
este músico de Botellita de Jerez, cómo las mujeres mismas, muchas, y que no son hija de vecinas, sino mujeres informadas y demás, y además con micrófono, por decirlo de alguna manera, pues lo revierten este hecho y en lugar de cuestionar al que se suicidó, cuestionan a cómo denunciamos otra vez, hasta las mismas mujeres diciéndonos cómo debemos hacerlos. Entonces yo en ese sentido quería que me dieras tu opinión, tu reflexión, tu balance de qué pasa si es perduradera esa amistad política entre mujeres, si existe realmente o tampoco es posible, y si justo el patriarcado y los detentores del poder y pues, del control del mundo nos voltearán o nos volverán un boomerang esta movilización. Bueno, pues gracias, Josefina. Creo que tienes razón en todo, hasta en lo final que has dicho, ¿no? Lo terrible del backlash, ¿no? O sea, de la restauración misógina, como le llamo yo, ¿no? Evidentemente, el Me Too tiene la calidad y este momento digamos, de romper el silencio y de acoger esa ruptura del silencio en un espacio tan híbrido, tan impuro como pueden ser las redes sociales, que además son redes sociales propiedad corporativa, que están orientadas a todo lo contrario a lo que podrían ser los valores feministas, están orientadas al comercio, a la dependencia, a la extracción de datos, ¿no? A la creación de valor a partir de eso, de la captura misma de las vidas humanas y del tráfico y de todo lo que quieras, ¿no? Todo el capitalismo legal e ilegal, cómo de repente estas conversaciones entre mujeres suponen un hack en el sistema, ¿no? O sea, hackean el sistema, abren la potencia a algo que tiene la calidad de lo político como acontecimiento. En ese sentido, también rompe con cualquier expectativa o cualquier decisión voluntarista. De repente, a través de esta sensibilización que ya estaba en escena, en estas movilizaciones, en estos espacios, digamos, de politización feminista, aparece esa capacidad de escuchar y de ponerse, empatizar con la otra. Por eso, en muchos casos hablamos de un activismo afectivo, hablamos de esta factibilidad del eco y de esta decisión absolutamente política de sostener la amistad y de decir, yo te creo, no te conozco de nada, no sé quién eres, estás en internet, no te tal, pero yo sí te creo, amiga o amiga, yo te creo, ¿no? Entonces yo aquí sí veo un acto muy relevante de romper, ¿no? Con el mandato de la hostilidad entre mujeres y de crear este espacio de voltear, de hackear también el patriarcado en el sentido de dar más valor a la palabra de las mujeres y a la afirmación de las mujeres contra todo lo que es históricamente el silenciamiento y esta forma de tratar a las mujeres como siempre menores de edad o como locas o como exageradas, sobre todo a las que denuncian violencias sexuales, etcétera, ¿no? Mujeres y niños e infancias siempre han sido descalificadas, despojadas del valor de su propia palabra, ¿no? Entonces, esto, como amistad política, me parece que tiene la calidad de acontecimiento. Por eso, como acontecimiento político también, es difícil sostenerlo, pero yo creo que no hay vuelta atrás, que ya estamos siendo capaces de leer lo que está pasando, lo que nos pasa unas a otras, de otra forma, ¿no? De ver indignarnos. Yo cuando pienso, por ejemplo, aquí en España, el besito en la boca que le da el entrenador de la selección española de fútbol a la futbolista que acaba de ganar en ese momento la copa, ¿no? O sea, y eso nos indignó y generó otro hashtag, se acabó. Esta nueva sensibilidad como para de repente ser capaces de cosas que eran absolutamente y que son todavía normales en la vida cotidiana, de decir, pues esto ya no lo vemos, no lo podemos aceptar, ya no. Hay una incapacidad ya de pasar por esta aceptación resignada del lugar en el cual nos quieren meter. Entonces,
volviendo un poquito a el tipo de acción que supone el utilizar un hashtag para romper el silencio, sí me parece que es completamente una estrategia o una táctica que podemos llamar de acción directa, ¿eh? En el sentido de que no es una táctica pacifista, no es una táctica que busque los espacios institucionales para conducir y tratar el dolor, que sea pacífica, que sea, digamos, agradable, que sea llevadera. No, es una táctica digamos, que produce mucho dolor, que rompe el tejido social, que acusa y señala a muchos hombres y a muchas personas que somos cómplices de estos hombres, porque es un problema, lo que señala es un problema estructural. Y en ese sentido, pienso que es acción directa digital, ¿no? Y que, pues eso, que por agregación y por la suma de testimonios, lo que muestra es una violencia sistémica que muestra que el caso individual no es más que uno más, ¿no? Por eso yo hablo también de la estrategia de contar y contarnos en hashtags, que es de contar de número, o sea, por agregación, por la brutalidad de cantidad de mujeres y de personas que denuncian la violencia sexual, ¿no? Número, pero también de contarnos, de contar esas experiencias que han quedado siempre silenciadas, por tanto estaban en el ámbito de lo no dicho, no pensado, no hecho consciente, y que al leernos unas a otras, ¿no?, en esos testimonios, nos permiten identificar un problema de una dimensión inconmensurable y un daño enorme que tiene que ser reconocido y que tiene que ser abordado, ¿no? Y que implica a unos y a otras. Y como tú decías, o sea, muchas mujeres pues salen horrorizadas, ¿no? Sobre todo en el caso mexicano, como trabajo en el capítulo del caso mexicano, cuando Vega Gil se suicida y todo, hay como un momento de pánico moral, ¿no?, acusando a las mujeres precisamente de ser unas brujas, ¿no? Hablan de caza de brujas, esto es una caza de brujas, son unas locas histéricas, tal cual, ¿no? Cuando más bien son, yo digo también en el libro, son las brujas que de repente se voltean contra los inquisidores, ¿no? O sea, en ese sentido, pues rompen con lo establecido, con las relaciones de poder que habían mantenido en silencio estos daños, ¿no? Y nos permiten reconocernos y generan un montón de conversaciones. A mí lo que me parece más interesante, que ha pasado mucho en los espacios educativos, pero también en los espacios laborales y en todo tipo, y familiares de todo tipo, es que empezamos a ver y a contarnos entre nosotras. Oye, pues fíjate que a mí me pasó esto y a mí me pasó otro. Cosas que nunca habíamos hablado se están dando en conversaciones, se empiezan a dar en conversaciones y se empiezan a exponer públicamente. Pues sí, muchas gracias. Me das un poquito de esperanza porque luego soy muy pesimista y yo digo, no, bueno, pues es que lo detonan y hasta nosotras mismas contribuimos a detonarlo, ¿no? Esta parte de cuestionar, de decir, es que así no son las formas. Yo recuerdo mucho a un comunicador, Ciro Gómez Leiva, cuando una marcha del 8 de marzo se atrevió a decir, no, mujeres, pasan las imágenes más horrorosas, un ejército así terrorista, ¿no? Y dice, pasan las imágenes así, pues ponderadas de estas acciones del bloque negro y dicen, así no, mujeres, así no, así nada más con eso, pero la fuerza de la imagen, de la expresión, es una reprobación total, ¿no? No se cuestionan las causas, sino estas mínimas consecuencias. De verdad que es mínimo frente a lo que es la violencia cotidiana. Por eso te digo, me das un poco de esperanza, sí, esto no para, pero bueno, ya lo demás lo seguiré yo pensando porque pues hay muchos signos y síntomas de cómo justo eso es un boomerang. Cada vez que hacemos algo virtuoso se nos revierte y es un mensaje de ni te metas ni hagas porque así te puede ir, ¿no? Josefina, tienes toda la razón. Es así y además lo estamos viendo y lo cuento un poco en el libro, ¿no? Todas las mujeres que se han atrevido, o digamos las que más se han visibilizado en estos
hashtags en esta campaña del Me Too, todos han recibido una violencia brutal en su contra, no solo violencia digital, sino también procesos por difamación que han perdido, ¿m? Y además han quedado muy, muy dañadas y han pagado un costo muy alto. En cambio, muchos de los denunciados, con ese fenómeno que, digamos, cultural que nos afecta a todas y a todos, que es la himpatía, ¿no? La simpatía o empatía hacia ellos mayor que hacia ellas, ellos han vuelto por sus fueros al cabo de un año, 2 años, ¿no? Ellos, todo el mundo, no han perdido trabajos, nadie les ha tomado en cuenta. Vean, por ejemplo, a Plácido Domingo, ¿no? Fue recibido con una gran ovación al revés, ¿no? O sea, ellos no pagan consecuencias en cierta forma, más allá de la exposición pública inicial. Ahora, por ejemplo, en España tenemos el caso de un político de izquierda, que es Íñigo Errejón, que ha sido denunciado por varias mujeres. Y bueno, y hay mucha gente, incluso, digamos, mujeres que se dicen feministas, etcétera, y muchos hombres que salen en defensa de él, ¿no? Pobre, cómo lo están linchando, este linchamiento, ¿no? Y en cierta forma también una de las actrices que lo denunció, pues ya ha recibido una demanda por difamación, ¿no? Entonces, la restauración misógina está continuamente ahí y ataca de una forma muy perversa porque individualiza completamente en una persona, la isla, y la ataca en su vida cotidiana, en su vida privada y en su vida laboral. Entonces, pues no soy tan optimista, Josefina, pero no queda de otra. O sea, lo que veo es que hay una incapacidad también de ver las cosas ya como eran antes, de verlo normal, o sea, no. O sea, que un político de izquierda acose, sea un depredador sexual, ya no se acepta como parte de la grandeza, ¿no? De quien ostenta el poder o de quien tiene una mentalidad genial, ¿no? Ya no lo vemos así y ya somos capaces de hablar entre nosotras y de contarnos, ¿no? Con estrategias de más cuidado, como por ejemplo en el caso de Íñigo Errejón, que ha utilizado la plataforma de Instagram de una periodista, ¿no? El perfil de Cristina Fallarás, y las mujeres han anonimizado sus casos, ahí no aparecen los nombres, pero de todas formas se regresa la misoginia se regresa, pues sí, porque es un problema cultural, y de poder sobre todo. Sí, claro, creo que compartimos ese pesimismo, ¿no? A partir de, o sea, reconocemos estas acciones colectivas que visibilizan y hacen que se visibilicen esas problemáticas, pero un poco recuperando estos elementos, me parece que nuevamente hay como eh, una respuesta que sigue como planteándonos hasta qué punto esta dimensión, este carácter estructural de la violencia, ¿no? De la violencia de género, eh, está como siendo bastante compleja, ¿no? En términos de su erradicación y sobre todo cuando lo pensamos en estas lógicas institucionales, pensándolo en términos de los estados, ¿no? De estas estructuras institucionales vinculadas con los estados, estas normativas que también aparecen en el texto, ¿no? Como a partir de estos planteamientos de Andrea Medina, de decir, bueno, pues el anonimato, ¿no? Un poco con lo que planteabas, es una posibilidad que está establecida en esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y que ha sido como uno de los elementos que más me parece que ha sido como cuestionado, tanto en el ámbito de lo digital, pero también en estas otras acciones colectivas que se dan, por ejemplo, como los tendederos de la denuncia, ¿no? Como en esta idea de eh, que se invita a partir de estas categorías como la cultura de la denuncia, que esa es la única vía, esa es la única estrategia, creo que
estas acciones colectivas a partir de las redes sociales nuevamente nos ponen en evidencia que visibilizarnos también nos pone en o nos expone a todo este ejercicio de poder nuevamente, ¿no? Y nos lleva como a vislumbrar todavía este carácter desigual, este carácter misógino, este carácter sexista que sigue constituyendo nuestra sociedad, a nuestras instituciones, nuestros ámbitos educativos, ¿no? Nuestros contextos, pues, en términos de los diferentes ámbitos donde nos movemos. Y me parece que aquí, por ejemplo, a partir de esto que ya comentaban, vinculando con estas rupturas que se generan también en términos intergeneracionales de colectivas feministas o de mujeres feministas que dicen, o sea, como en esta comparación de estas mujeres jóvenes, ¿no? Que están lanzando estos hashtags y que acusan y que, ¿no? Como para regresar también a esta situación del caso mexicano con Armando Vega Gil, todas estas rupturas que se dan entre mujeres que están en diferentes espacios y que dicen, bueno, pues nosotras, que se nos acuse a nosotras, o sea, a generaciones anteriores, de no hacer nada, de no visibilizar estas temáticas, me parece que lleva como también a plantearnos dentro del feminismo nuevos retos que yo pensaría en dos sentidos. Por un lado, estos diálogos intergeneracionales, ¿no? A partir de los cuales hablemos de estas problemáticas. Y por otro lado, de qué manera podemos visibilizar la necesidad de pensar masculinidades, ¿no? En otros sentidos, porque a mí me parece que algo que está ahí como sobre la discusión, pues son estos planteamientos de las nuevas masculinidades, pero de una o de otra manera, esto cómo lo problematizamos, cómo entablamos estos diálogos. Yo siento que ante los conflictos, de repente esta posibilidad de tender diálogos se vuelve como bastante complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera como preguntarte, Guillermo, ¿ha habido, o tú cómo ves esta posibilidad de tender diálogos entre distintas generaciones de feministas que puedan permitir como seguir implementando nuevas estrategias, ¿no? Nuevas formas de afrontar esta violencia estructural que sigue afectando en mayor medida a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí sería también como este comentario. Gracias, Quetzali. Pues sí, señalas muchas cosas muy importantes. Por supuesto, me parece que en el tema generacional ha sido muy importante en este momento porque hablamos de el Me Too o de estos femitags, que yo le llamo a estos hashtags feministas que han habilitado y han permitido distintas formas de acción colectiva o de extensión de la acción y de la sensibilidad colectiva. Esto está muy marcado también por una nueva generación muy digital, ¿no? De mujeres que están, digamos, luchando muy claramente, diríamos, on live, ¿no? A la vez en línea y a la vez en las calles, o sea, no ni online ni offline, sino on live, ¿no? Simultáneamente esta imposibilidad hoy en día ya de distinguir qué es lo que es analógico y qué es lo que es digital cuando ambas dimensiones forman parte integral o sincrónica o digamos más bien imbricada en nuestras vidas. Y esto muchas veces ha llevado a algo que yo he denominado en el libro y en la investigación como un estallamiento mismo del feminismo. Ha habido, igual como el feminismo ha hackeado las redes sociales, como digo yo, también las redes sociales y estas formas nuevas horizontales de digamos, autoconvocatoria y autoapropiación de discursos y de tal, también han hackeado las formas organizacionales o más estables del feminismo y las han abierto a algo que
ha sido muy desbordado, muy bestia, muy incontrolable, muy en esa calidad misma de lo que decíamos, de la irrupción política, ¿no? Y entonces, pues ahí hay un choque también generacional, porque parece que las jóvenes estén inventando algo cuando ya hay una gran tradición y una larga lucha de generaciones del feminismo. Y a la vez, estas largas luchas organizadas del feminismo también parece que tampoco entienden, ¿no? O no le dan ese espacio a estas, de repente, irrupciones, ¿no? Digamos, estos balbuceos, estas búsquedas de romper, de irrumpir y de hacer estallar el problema por otros lados, ¿no? Y esto que dices es clarísimo, o sea, y que también comentaba Josefina, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Estas no son las formas, ¿no? O sea, y además eso siempre se nos ha dicho las mujeres. Nosotras calladitas estamos más bonitas y hay que actuar decentemente, ¿no? Y por supuesto, el Me Too es indecente, ¿no? Imagínense lo que es exponer a millones de personas pueden ver un hashtag donde tú estás contando lo que te ha pasado, ¿no? Y o sea, un trauma personal, ¿no? Porque nunca, no se sabe cuánta gente puede alcanzar a ver ese romper el silencio tuyo. Entonces, ahí lo que vemos es una necesidad imperiosa, colectiva, un fenómeno colectivo, político, como digo yo, de amistad política, que lleva a muchas a perder el miedo y a hablar a pesar de las consecuencias. Y algo muy interesante de todas es que, y eso es muy general, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se atreven? ¿Por qué hay un momento de valentía o de audacia tan mal calculado? Porque realmente el backlash suele llegar a todas, ¿no? Que es que no le pase a otra, que sepan lo que me ha pasado para que podamos parar el círculo de reproducción de la violencia, ¿no? Entonces, el que no le pase a otra es como la frase recurrente de quienes denuncian. ¿Por qué lo hacen? No solamente necesito contar para romper mi propio silencio, porque romper el silencio ya lo sabemos desde la tradición de los grupos de autoconciencia feministas, que es la vía para sanar, ¿no? Sino que lo hago en redes digitales, expuesta a una infinidad de posibilidades de recibir cualquier tipo pues eso, ¿no? De respuesta incontrolada, pero se hace para que no le pase a otra y para que otras puedan encontrar su propia historia y reflejarse en ese espejeo que permite encontrar relatos nunca antes contados, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante, porque, por ejemplo, yo reflexionaba, cuando yo vi a mis estudiantas de la UAM Xochimilco escribir sus relatos en mi primer acoso, de veras que lloraba, porque sabía quiénes eran y lloraba leyéndolas, ¿no? Y entonces empezaba a pensar, ¿y cuál es mi primer acoso? Ah, no lo sé. O sea, digamos, también en este caso han sido las jóvenes las que han puesto, o estas chicas en los espacios digitales, que han puesto estos testimonios que luego nos han permitido también a muchas de las más, digamos, adultas, que tenemos mucho más asumido, mucho más naturalizado, mucho más normalizado, por más que seamos muy feministas, pues las formas de la violencia que hemos tenido por resiliencia misma que pasar por alto y olvidar, ¿no? Entonces de repente te viene y dices, bueno, híjole, leyendo esto yo me doy cuenta que yo esto lo he vivido, ¿no? También eso un poco lo cuento en el libro, ¿no? O sea, cómo, digo, es otra que te dice, hey, esto es lo que te ha pasado a ti. Sí, esto me ha pasado a mí, ¿no? Entonces esto genera este proceso de ser capaces no nada más de contar, de romper nuestro silencio, sino de romper el silencio de la otra y de hacer el primer paso para parar la violencia es hacerla consciente, ser capaces de identificar las situaciones en las que nos estamos poniendo en riesgo, ¿no? Entonces es como, hey, cuidado, si pasa esto, o sea, tú sabes que puedes decir que no, ¿ok? No, o sea, te puedes ir dando cuenta y puedes generar un relato, una reflexividad social y cultural sobre la violencia de género. Entonces, eso me parece que es muy interesante y que se ha llevado también muy mal este fenómeno, porque estamos hablando de una violencia, o más bien lo que señala el fenómeno y la cantidad de personas que aparecen en él,
es que no es un problema de individuos o de manzanas podridas, ¿no? De unos cuantos güeyes que son unos cabrones y que se han pasado de lanza. No, esto es un fenómeno cultural, digamos, autorizado, naturalizado, y es una prerrogativa del patriarcado y de los hombres, ¿no? Acceder a las mujeres y además tenerlo normalizado. Y eso no solamente actúa sobre los hombres, actúa sobre todas y todes, ¿no? Las mujeres también hemos aprendido a normalizar esa situación e incluso a construir nuestro deseo en función de la dominación, de desear la dominación y de generar estos espacios o estas posibilidades de violencia. Entonces, yo creo que el buscar culpables es una cuestión muy absurda, porque lo que hay que hacer, sobre todo, es visibilizar el problema, señalar la complicidad que hemos tenido con el problema, y solo así estas masculinidades pueden intentar escuchar, pero es que lo que es tremendo es que, por un lado, los hombres se sienten completamente amenazados y con terror a ser los siguientes, ¿no? O sea, el miedo cambió de bando, como dicen muy bien las mujeres, de ser el siguiente en el Me Too, porque cada uno se pone a pensar, ostras, quizá yo, quizá yo, quizá yo, y claro, quizá tú, o sea, quizá tú sin duda. Y entonces, en cambio, el que es señalado es como, es hoy pobre, pero si no ha hecho nada, ¿no? No, yo creo que la actitud que tendríamos que intentar tener es decir, bueno, sí, tú, pero también el otro y también el otro, y entonces generar una posibilidad de un diálogo más fluido y que señale sobre todo que el abuso sexual y el acoso sexual es un abuso de poder, ¿no? y que es un problema estructural que nos atraviesa a todes, o sea, todas y todos, ¿no? Y solo colectivamente, haciéndolo consciente, podemos acabar con él, ¿no? Y desestructurar estos lugares de enunciación y de privilegio. No sé si te he contestado, pero... No, sí, muchas gracias. Y me parece muy importante como estos elementos que plantea, sobre todo de eh, ubicar como el problema, ¿no? En sujetos concretos. Creo que es ahí como invisibilizar esta dimensión estructural, porque uno también en esta dinámica, por ejemplo, de estar en contextos educativos, en contextos laborales, donde empiezan a salir los nombres, empiezan a salir como personas a las que conoces, con las que convives. Creo que nos lleva a pensar y a reflexionar de qué manera podemos generar esas discusiones y transformar esos escenarios, porque de una de otra manera a mí me parece que se convierte ahora sí como en o sea, se excluye o se cambia de espacio o se cambia de lugar, como por ejemplo pones en tu libro esos elementos y que acontecen en las instituciones de educación superior, de suspender temporalmente, de cambiar de unidad académica, y entonces, ¿en qué momento vamos a visibilizar o a afrontar problemáticas que nos permitan convivir? Porque, o sea, de una de otra manera me parece que ese es recuperar el carácter relacional del género, donde necesita haber una reflexión, ¿no? En esos términos, sin olvidar, o sea, esta desigualdad en términos de relaciones de poder. Entonces, creo que me parece importante que, pues, vayamos visibilizando estas dimensiones y estos elementos, ¿no? Que están ahí como trastocando esta problemática, así como la que estamos abordando en estos momentos. Sí, y fíjate que hay una cosa también muy habitual, y es decir, no, pero si ellas también, o sea, ustedes, o sea, las mujeres también, ¿no? Aceptan este tipo de situaciones, las reproducen. Y dices, bueno, pero por supuesto, o sea, parece, no se trata de un problema de dos bandos, ¿no? Se trata de un problema que nos atraviesa realmente a todas y que nos hace cómplices, porque estamos
digamos, el disco duro con el cual estamos programadas y programados es el disco patriarcal. O sea, cambiar ahora sí, ese disco duro es un trabajo colectivo y es un trabajo político. Y no puede ser simplemente una decisión digamos, individual y voluntariosa, ¿no? Sino porque supone cambiar la subjetividad sexual, que es también hacer todo consciente, todo una forma en que hemos estructurado nuestra capacidad de pensarnos y de gozar y de desear bueno, pero sin miedo a decir y aceptar esta complicidad con el sistema, ¿no? Que no es una cuestión de culpables e inocentes y de qué manera, pues, digamos, se pueden construir otras maneras de ser mujer y de ser hombre, ¿m? Que no estén atravesadas por la violencia, yo diría directamente por la violencia. Y bueno, y romper con el binarismo. Por la utopía continúa, ¿no? Yomar, larga vida al feminismo y a la lucha de las mujeres. La colega Carmen de la Pesa ha levantado la mano, entonces vamos a darle la palabra. Solo muy brevemente, ¿no? Quisiera decir que lo único que no hay que tener miedo es a desestabilizar. O sea, qué bueno que Vega Gil se suicidó, porque es una prueba de que efectivamente se sentía terriblemente culpable. No es la culpa de las mujeres, es la culpa de él, que lo llevó a una conciencia y que también desde su acto sensibiliza a todos. Yo digo, para mí es importantísimo que quede en evidencia y entonces la estrategia no es cómo evitar que nos rebote el boomerang, sino cómo devolver con ese boomerang hacia, o sea, cómo ese boomerang tiene que ser fuerza y no debilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que todas estas formas de reacción, por ejemplo, en el tema de la difamación, ¿no? Ponen en evidencia y con mucha claridad que las leyes están hechas para ellos. Y entonces, ¿cómo decir? Bueno, no, acá hay un problema porque frente a la idea de, bueno, lo que pasa es que puede ser que no haya sido culpable y le estemos fastidiando la vida. La respuesta es, ¿a cuántas mujeres se les ha fastidiado la vida por ese juicio? Entonces, creo que las estrategias tienen que ser no de repliegue, sino de cómo seguir adelante. Y no está fácil, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones, por lo menos en la UAM, el movimiento el paro de las chicas que llevaron hasta lo máximo que pudieron el cuestionamiento, la resistencia, y ahí van. Y creo que en eso, pues, la fuerza de las nuevas generaciones, que son mucho más poco reflexivas, podríamos decir, por suerte que nosotras, hay que apoyarlas, porque ellas llevan una bandera que van a producir una diferencia. Yo sí siento la diferencia porque aunque hay una actitud muy tensa, por ejemplo, ahora en la universidad entre hombres y mujeres, qué bueno. ¿Cómo vamos a deshacer esa tensión? No otra vez diciendo, bueno, como tú quieras. No, es dónde te vas a poner para que no sufras esa presión del club de Toby, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, no está fácil, pero estaba peor antes. Sí, gracias, Carmen. Pues sí, bueno, por un lado también fue muy cruel que se acusara a las chicas, a las denunciantes del Me Too, de los problemas psicológicos que ya tenía Vega Gil, que ya tenía evidentemente, ¿no? O sea, tal.
Pero por otro lado, es evidente que, digamos, los cambios en el reparto del poder no se pueden hacer con las mejores maneras, sin duda. O sea, tiene que hacerse evidente que no nos vamos a dejar, se tiene que hacer evidente que, pues, que se está produciendo un daño y que este daño tiene responsables, ¿no? Y bueno, y evidentemente los procesos de justicia están pensados para dejar completamente impunes a los perpetradores de violencia sexual, sin la menor duda. O sea, miremos las cifras y, por tanto, hablar del problema del punitivismo, de un feminismo punitivista, es un absurdo, digamos, en sus términos, porque no, el punitivismo es lo único que no hemos conseguido en la violencia sexual. Y, y bueno, y que sí, hay que hacer esto de la manera, digamos, más inteligente también. Yo sí pienso que hay que pensar en el uso táctico de estas herramientas. Por ejemplo, la herramienta del Me Too es muy táctica. No puede ser un uso continuo, tal. Tiene que utilizarse, o sea, sinceramente lo pienso, ¿no? Tiene que utilizarse en un periodo, detenerla, cambiar, ¿no? Que es un poco lo que pasó en México. En México se hizo la campaña del Me Too. 2 meses de un estallido brutal, que realmente me estoy dando cuenta que aquí en España no lo hubo, apenas ha empezado un poquito con el caso de Rejón, ¿no? y sin calar, todavía hondo, ¿no? Pero muy fuerte, que después se va por otras vías, se va por la acción directa en las calles, como hablábamos, ¿no? Con todas las marchas contra las violaciones de los policías en 2019, en agosto de 2019, todas las rayaduras de monumentos, etcétera. Y luego se va a los paros en las universidades, en las escuelas y todo esto. Son cambios tácticos a los tendederos, pero no puede ser siempre un tendedero, no puede ser siempre un Me Too, no puede ser, o sea, se tiene que jugar precisamente a ir buscando las rendijas para, sobre todo, para no quedar capturadas en un modo que nos atrape y nos haga más daño, ¿no? Eso también me parece que es importante pensarlo. ¿Y de qué manera generar para mí, el cambio cultural? El cambio cultural es clave. Entonces, todo lo que sea producción de películas, de relatos, de novelas, de activismo feminista, me parece fundamental. Canciones, performances, ¿no? La performance de las tesis es extraordinaria, ¿no? Desde el violador eres tú, no es otro, o sea, no es otro. O sea, quiero decir, son muchos temas que nos obligan, que nos están llevando a esta posible, yo digo, era post-Me Too, que tiene que ver con un cambio de sensibilidad sobre la violencia sexual. Ya la podemos identificar, ya la podemos ver y ya no te parece tan normal que te toquen las nalgas y que te quedes tan tranquila. Y sabes Así que es. quizá va a Bueno, haber pues ya, gente que reaccione contigo en el autobús, en el camión, o sea. bueno, pues ya comenzamos la parte de las preguntas de manera muy natural y ahora le damos la voz a Luisa, que me parece que quiere preguntarte, comentarte algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y un gusto saludar a Yomar. Yo quería preguntarte sobre, lo mencionaste en varios comentarios, el tema del hackeo. Y desde hace rato tengo la curiosidad de cómo entiendes en este contexto el tema del hackeo, porque a veces nosotros también hemos venido trabajando con esta categoría y leyéndote en las partes que trabajas esto, y pues quisiera aprovechar cómo afinar eso cómo lo estás viendo ahorita en el contexto del Me Too, pero cómo entiendes esa forma del hackeo como categoría. Por ahí es, a veces la hemos usado nosotros por narrativas hacker, pero también la gente como que el tema tecnológico, que como que hace, ¿cómo lo ves vos? Eso, gracias. Ay, muchas gracias, Luisa, por la pregunta, me encanta, porque bueno, sí, es un tema que por supuesto viene del mundo hacker, pero bueno, pero que yo lo extiendo a cualquier tipo de uso político, digamos, de darle otra terminación a algo que está programado
para actuar a favor del sistema y de la continuidad y de la reproducción de la injusticia social, podríamos decir, ¿no? Cómo encontrarle esa brecha, ese exploit, me iba a salir el catalán ahora, esa grieta, ¿no? Por donde romper y colar otra cosa, darle otros sentidos. En cierta manera es hagámoslo juntas de las hack feministas, por ejemplo, que es el do it yourself, ¿no? Haz lo que puedas con lo que tienes a mano, que eso sería muy propio de los hackers y muy propio también de la cultura punk, ¿no? O sea, haz lo que tengas, lo que puedas con lo que tengas a mano. Y muy propio de las mujeres. Siempre hemos hecho lo que hemos podido con lo que hemos tenido a mano, hasta la comida para alimentar a la familia, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ¿de qué manera poderle darle otra terminación? Hacer un buen guiso, utilizar las herramientas del amo para, en este caso, ir contra el amo, ¿no? En el caso de las redes digitales, como decía, la ola de las multitudes conectadas feministas aparece cuando ya tenemos en escena esta privatización brutal, ¿no?, de las redes sociodigitales, esta conversión de nuestra vida social y comunicativa en datos que son evidentemente convertidos en valor, ¿no?, y que son vendidos, que son traficados con ellos. Tenemos la manipulación en masa de poblaciones con fines electorales, con Cambridge Analytica, el robo de, pues eso, de los datos personales de Facebook, ¿no?, que hizo Cambridge Analytica para manipular en elecciones, y esto es lo que sabemos, ¿no?, porque todo lo que no sabemos, entonces, son espacios hostiles para las mujeres, y a pesar de eso, y de que son espacios donde en principio deberíamos estar sintiéndonos impotentes ante la felicidad ajena, o simulando, o comprando, o buscando nuestro mejor perfil para vendernos, ¿no?, pues de repente estamos haciendo lo contrario ahí. Entonces eso es una forma de hackear un uso, que es el uso predeterminado de la comunicación digital, y utilizar esa herramienta para todo lo contrario, que es, bueno, ahora no vamos a hablar de qué bonitas somos y qué bien nos maquillamos, sino vamos en esos mismos espacios donde hablamos de qué bonitas somos o qué bien nos maquillamos, vamos a lanzar toda la mierda que se esconde detrás de este supuesto deseo y de esa supuesta forma de relacionarse dentro de la heterosexualidad normativa. Y también, bueno, también en el Me Too aparecen casos pues eso, de Me Too gays, aparecen muchas reflexiones interseccionales, que también es muy importante en esta ola feminista conectada, ¿no? Toda la reflexión, como se pone en el centro el valor del testimonio y no tanto el valor de la autoridad, ¿no?, y del autor, eso cambia también muchísimo cuáles son las voces que son más escuchadas, y en este caso, pues ya no son tanto quienes tienen autoría y autoridad, sino también como hackeo, escuchar las experiencias encarnadas de dolor, de daño y de sufrimiento de otras, ¿no?, y darles un espacio. No sé, pero sí, por ahí iría la idea de hackear. Por eso digo que las redes hackean también el feminismo al implosionarlo por dentro y generar este monstruo que vemos, que incluye también el glossy feminism de Beyoncé y de, yo qué sé, y de Taylor Swift, ¿no? O sea, digamos, ¿qué onda? Es todo, digamos, absolutamente espacios impuros, donde pasan muchas cosas a la vez. Bueno, pues no sé si quienes nos acompañan tengan alguna otra participación, pregunta, comentario, intervención. Creo que, bueno, pues estamos como en el espacio para hacerlo. José, no sé si tú quieras comentar algo más. Yo quisiera preguntarle a Yomar, bueno, hay que leer el libro, sin duda,
por este trabajo tan virtuoso de Yomar, de sistematizar todas estas experiencias y darle justo pues este recorrido no solamente histórico, sino fenomenológico, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿hubo algo que no quedó en este libro? ¿Algo que quieras decirnos? Esto es la segunda parte, como todos estos retos de los que se han venido hablando. Esa es una pregunta particular. Y otra es tu opinión de lo que tú ves como evidencia que genera este movimiento respecto a la revictimización de las mujeres y el señalamiento de casi no somos adultas, ¿no? Todavía. Y la tercera, ¿cómo tejer estos puentes entre esta nueva generación de feministas que se allegan todas estas herramientas y que las feministas, pudiéramos decir, de la anterior ola o las convencionales, o no sé, por ponerle algún nombre, dicen, pero ni son feministas, o sea, llegan así nada más, ¿no? Ni teoría tienen, ni saben qué es el feminismo. Entonces, bueno, esas tres cositas como para cerrar, ya que nuestras queridas acompañantes en esta presentación, pues no tienen más que preguntarte. Sí, yo eso lo he escuchado mucho, ¿no? O sea, bueno, pero si apenas se hizo feminista en el Me Too, o sea, dices, bueno, o sea, digamos, sí es una generación que se ha hecho feminista, digamos, en ese proceso de contagio en las redes, en ese proceso peer-to-peer, digamos, entre pares, ¿no? No necesariamente estudiando, no necesariamente acudiendo a organizaciones, no necesariamente militando, ¿no? Sino muchas veces es a posteriori, como hemos visto, ¿no? Haces mi primer acoso y de repente cobras conciencia feminista después y te empiezas a buscar y a formar y a todo eso, ¿no? Entonces, eso sí me parece que, ni modo, es una libre apropiación del feminismo por todos lados y ni modo. Y mientras tanto sí hay que seguir sosteniendo pues, los feminismos, ¿no? Los feminismos y los espacios de más reflexión y más profundidad en las luchas feministas. Pero no se puede descalificar. A mí me parece que muchas veces falta generosidad en todos los espacios de las luchas sociales, ¿no? Somos bastante duras juzgándonos unos a otros y no solo en la lucha feminista, ¿no? Sino también, ¿no? En todas las otras luchas. La falta de generosidad y de no ver el enemigo que se enfrenta, ¿no? O sea, en el fondo el tamaño del enemigo que enfrentamos pues es muy, muy bestial y no siempre son errores que cometemos, sino tiene que ver con esa dinámica sistémica de un poder que es un poder pues capitalista, colonialista y patriarcal, ¿no? Con muchas patas y con mucha fuerza, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy fuerte notarlo, ¿no? La otra cosa, la revictimización. Bueno, pues yo sinceramente no creo que las mujeres, o se ha dicho mucho, ¿no? O sea, lo que más se ha criticado a las mujeres del Me Too, de parte de muchas mujeres o de grupos de izquierda, personas intelectuales, etcétera, con altavoz, es que victimizan a todas las mujeres y que es una estrategia de como si todas fuéramos víctimas y una forma de pasividad y tal. Yo no estoy de acuerdo, me parece que no hay nada de mayor agencia que contar, romper el silencio y contar la violencia sexual que has sufrido. Me parece que eso es tener una capacidad de agencia inenarrable. Eso no es para nada una estrategia pasiva, ¿no? Como dicen, no es pasiva y a la vez pues tampoco es... yo no siento que sea ningún insulto ser y reconocerse víctima. Entonces, hay mucho también resquemor. No, porque parece que todas somos víctimas, tal. Bueno, hay un daño.
hay un daño. Es que es como si fuera una vergüenza ser víctima. No es ninguna vergüenza ser víctima, somos mucha más cosa que ser víctima. Y si lo denunciamos y si lo hablamos y lo decimos alto, es tener agencia, reconocerse víctima y no nos mantiene en ese lugar, ni es ninguna vergüenza ser víctima. Igual como no es una vergüenza haber sufrido empobrecimiento o ser racializada. Al revés, la vergüenza tiene que cambiar de lado. Son los que racializan, los que discriminan, los sexistas, los que tienen que tener vergüenza. En ese sentido, me parece que son trampas discursivas en las que se nos descalifica a las mujeres y a las feministas, ¿no? Muy, muy gravemente. El tema de la pasividad de las denunciantes del Me Too, el puritanismo es otra de las cosas que se ha dicho. Ay, no, es que son todas unas puritanas y no se dan cuenta de que aquí está muy de moda un discurso sobre el deseo. No, es que es mucho más complejo el tema, el deseo. Las mujeres a veces también deseamos que no sé qué, y hay mucha ambigüedad en las relaciones sexuales. Bueno, es un discurso, me parece, tan peligroso porque viene de mujeres que se dicen feministas y es muy peligroso cuando estamos avanzando en poder decir que lo que no queremos es que nuestro deseo sea aplastado por la voluntad de poder, porque no es deseo, la voluntad de poder de otros, ¿no? Entonces, hablar aquí de que nosotras también somos cómplices del deseo, que a veces nos gustan las relaciones duras, es absurdo. O sea, es caer en una descalificación muy grande de las mujeres que se están atreviendo a hablar, a decir, a balbucear a veces, ¿no? Porque otra de las cosas que se le exige al Me Too o a las denuncias es que sean perfectamente dichas, estructuradas, que estén muy bien y que sea la denuncia perfecta, porque si no, es que tú eres la pendeja. ¿Por qué entró en la habitación? ¿Por qué llevaba falda corta? ¿Por qué no le dijo que no? ¿Por qué no se fue? Entonces dices, bueno, lo que estamos precisamente entendiendo y empezando a poder compartir es que la ambigüedad de las situaciones en las que somos capturadas por el deseo del poder, ¿no? por el mandato de género, en cierta manera, pues son muy ambiguas y muy difíciles. No hemos tenido elementos culturales para pensarlas, porque todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha dicho y todas las películas que hemos visto están hechas desde el lado masculino, desde cuerpos masculinos. Apenas ahora estamos logrando ver, escuchar y entender qué siente una mujer que no es capaz de irse de una habitación cuando está con un tipo que la va a violar. Y eso es así y pasa, ¿no? O no podemos entender hasta hace muy poco que en el matrimonio existe la violación y puedes denunciar una violación en el matrimonio. Y no es tu obligación de satisfacer a tu marido. Digamos, son cosas tan, digamos, históricamente marcadas por la tradición y por el silencio y por la impunidad absoluta y por esa naturalización de los privilegios y de la imposición del poder masculino que apenas las estamos empezando a decir. Entonces, confundir eso con que las mujeres confundimos nuestro propio deseo y hacer una disquisición sobre el deseo me parece peligrosísimo. Lo mismo que decir que las que denuncian son puritanas, ¿no? Y que el Me Too es puritano, que es lo que dijeron las francesas y lo que también se dice en España ahora con motivo de la denuncia de Rejón, ¿no? Entonces somos puritanas porque, bueno, ya lo sabemos, las feministas siempre hemos sido unas estrechas, unas mal folladas, ¿no? Y unas puritanas. Entonces, bueno, eso diría. Muy bien, pues muchas gracias, Yomar. Te agradecemos en lo que vale tu tiempo, tu generosidad para compartir estas reflexiones, estas preguntas, estos comentarios. Y pues nada, pues yo por mi parte, un gusto conocerte, todo mi agradecimiento y pues seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yomar. Igual, me parece que nos dejas aquí sobre la discusión varios elementos que nos está tocando vivir y con los cuales estamos conviviendo y que creo que nos invita a reflexionar precisamente sobre esta complejidad de las realidades en la convivencia, ¿no? En términos generacionales, en términos de esta mirada interseccional que también aparece en tu libro, ¿no? En esta sistematización que haces de
de este movimiento Me Too, y que creo que para quienes estamos también en las instituciones educativas, nos sigue invitando a reflexionar la importancia de incorporar esta perspectiva de género, esta perspectiva feminista en la formación de nuevos y nuevas profesionistas, porque creo que la cobertura que sigue habiendo en los medios de comunicación, en la impartición de justicia, en todos estos ámbitos donde las universidades también somos corresponsables, ¿no? En términos de la formación de estas futuras generaciones, creo que hacer una investigación como la que integras en este libro a mí me sigue llevando a pensar cómo podemos reflexionar a la universidad como catalizadora de cambios, y creo que ahí también como feministas tenemos muchísimo trabajo que seguir haciendo y seguir generando esos vínculos y entendiendo y comprendiendo esta realidad cada vez o compleja, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, para mí también ha sido un gusto el poder estar en este espacio, el poder compartir y que, bueno, pues espero que sea como el inicio de otros intercambios y de otros diálogos también con la red y con quienes nos acompañaron el día de hoy. Pues muchísimas gracias, un placer enorme y aquí estoy para cuando quieran que platiquemos. Me ha dado muchísimo gusto, les agradezco por todas sus preguntas, sus comentarios tan ricos. Gracias y buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos, hasta luego.